través de las redes sociales. Con la ley en la mano oficial. ¿Qué tal, amigos? Los saludamos una vez más desde las instalaciones de Con la ley en la mano oficial. Fíjense que hoy vamos a tratar un tema muy interesante, algo que es importante, la propiedad. ¿Cómo poder adquirir la propiedad respecto de los bienes inmuebles? Pero además, recordemos, bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Cómo adquirir esta propiedad? ¿En una vía de acción notarial o en una vía de acción judicial? ¿Cómo podemos adquirir y garantizar que el bien inmueble o el bien mueble que tú tienes es de tu propiedad? Vamos a platicar sobre los procedimientos judiciales y notariales en vías conjuntas o separadas, en donde se pueden o a través de los cuales se pueden adquirir los inmuebles. También vamos a abordar la única resolución judicial que hace las veces de título de propiedad, porque fíjense que algunas gentes que anden por ahí y que hayan adquirido sus inmuebles y resulta que compraron y dicen, ah, mira, oye, pero esto dice sentencia y dice que un juez la dictó pero pues es una sentencia, esto no es una escritura pública. Todos queremos ver la escritura que el notario tira o el notario extiende, te da por la adquisición o la compra-venta de ese bien inmueble. Bien, eso es lo que vamos a platicar hoy, o ese será el tema que hoy abordaremos con nuestro invitado, Dimitri Augusto Cruz Aguilar. Fíjense que él es egresado de la Facultad de Aragón, de donde también es mi alma mater. Él es de generación 2007-2011, actualmente es presidente del Consejo de Administración Corporativa Jurídico DIGESA SADCB, vicepresidente de la Asociación Civil Cupra AC, coordinador regional Zona Oriente de la entidad financiera ABA Capital, SOFOM ENR, empresa mandataria del FOBISTE. Además, es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón. Le vamos a preguntar a nuestro invitado que nos diga cómo le hizo para ir a dar clases ahí, porque bueno, también nosotros ahora hay que ir a dar clases, porque estamos en universidades particulares. Bien, este es el antecedente del tema que tocaremos hoy. Estos son los antecedentes de nuestro invitado del día de hoy, Dimitri Augusto Cruz Aguilar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, estimado Alejandro. Muy buena tarde, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno. Respecto al tema que acabas de mencionar, fíjate que dijiste palabras muy importantes. La certeza jurídica que debe tener todas las personas respecto a los títulos de propiedad que muchas veces pensarían que tienen, pero la verdad es que no. Hay una leyenda urbana en todas las personas respecto a todos los conocimientos que se llega a tener en la materia, que de repente no son tan amplios, en donde desafortunadamente con un contrato muchas personas piensan que pueden vender, con un contrato piensan que pueden transigir o hacer cualquier movimiento con ese inmueble, pero fíjate que no, y precisamente la charla del día de hoy es explicarle a tu audiencia esos procedimientos judiciales. Hay varios, pero vamos a mencionar solamente algunos cuantos, en donde ellos pueden adquirir esa propiedad y además hacer algunas referencias importantes, como tú lo acabas de señalar, los juicios de prescripción positiva. Bien, amigos en redes sociales y todos aquellos que siguen Con la ley en la mano oficial, a quienes en este momento se conectan con nosotros y a quien posteriormente van a ver este programa, que como todos los que ha llevado a cabo Con la ley en la mano oficial son programas muy especiales. Pueden ustedes hacer preguntas, quien se vaya conectando o quien ya esté conectado con nosotros, pueden hacer preguntas a través de nuestras redes sociales de Con la ley en la mano oficial, y también va a aparecer en la pantalla las redes sociales de nuestro invitado para aquellos que tengan dudas respecto de si tienen la certeza jurídica, es decir, si tienen la seguridad de que son dueños de su propiedad. Si la tienes, bueno, el documento con el que cuentas es el idóneo, es el especial, el adecuado para declararte dueño titular de esa propiedad. Todas estas y otras preguntas más son las que te va a contestar nuestro invitado de hoy. Dimitri, venga. Muy bien, Alejandro. Fíjate que antes de empezar la charla quisiera conceptualizar, o más bien de hacer notar
algunos aspectos estadísticos muy importantes. El licenciado Héctor Inclán, que en su momento fue presidente del Colegio Nacional, el presidente nacional del Colegio de Notarios, del Notario Mexicano, hizo una estadística muy importante, haciendo mención que del 100% de los inmuebles que existen a nivel nacional, solamente el 83% en promedio cuentan con escrituras. De esos 83%, que sería el 100%, tenemos aproximadamente el 66% de personas que residen en esos inmuebles que son titulares de esos inmuebles. O sea, que sus escrituras vienen a su nombre. Y aproximadamente un 17% que refiere a esos residentes que efectivamente tienen escrituras, pero que no están a su nombre. De ahí vamos a partir con el complemento de ese 100% a nivel nacional, en donde vamos a encontrar un 12% que no tiene ningún título de propiedad. Vamos a encontrar personas que solamente ostentan esa propiedad con un contrato privado de compraventa. Y al respecto yo quisiera mencionar que efectivamente los títulos de propiedad pueden conseguirse de diferentes formas, y uno de los temas que se abordan el día de hoy es precisamente los procedimientos judiciales y los procedimientos notariales, que van a ser tendientes a garantizar, a obtener esa certeza jurídica. Certeza jurídica el día de hoy es equiparable a tranquilidad. Prácticamente tener certeza jurídica sobre si es mía esa casa o no, es algo que podemos traducir en tranquilidad, y no solamente para quien ostenta ese título de propietario, sino para los beneficiarios, para los hijos, o para quien tenga mejor derecho o igual derecho para poder suceder ese inmueble. Déjame te interrumpo. Y esto de hablar de quien tenga mejor derecho o peor derecho, o dices, tú sí, yo no y tú sí. Problemas legales, inseguridad de esa certeza jurídica que se debe de mantener dentro del núcleo familiar, porque además de todo, a la falta de algún ser querido, y para el caso concreto los padres, y dejen sus bienes inmuebles, la problemática es que los hijos al rato empiezan con ese pleito. Párale ahí con los hijos en las herencias. La problemática viene cuando resulta que tengo el contrato, pero ¿qué crees? Que quien me vendió también ya se murió. Y quiero ser ahora efectivo este contrato de compraventa. Es correcto. ¿Cómo obtengo mis escrituras para yo ser el dueño de la casa? Es correcto, Alejandro. Y en ese sentido, quisiera yo también hacer mención de la relación que tiene el notario en los procedimientos judiciales. Porque muchas personas no pudiesen comprender si ya se está llevando un procedimiento judicial, entonces qué función o qué intervención pudiese llegar a tener un notario. Y déjame decirte que esa intervención del notario es fundamental. Es toral en cualquier transmisión de propiedad, la intervención de un fedatario público con su respectiva excepción, que más adelante lo vamos a platicar. En ese sentido vamos a encontrar lo más relevante que socialmente podemos encontrar, que son juicios sucesorios. Acabo de decir algo muy cierto, darle esa tranquilidad a los que vienen sobre la titularidad de esos inmuebles. Así es. Y esos procedimientos judiciales que se llevan por sucesión, fíjate que muchas personas entenderían que tendería a ser un trámite engorroso, y por eso en algunos de los casos muchas personas no impulsan esos procedimientos. Debemos de comprender que todos vamos a morir tarde que temprano, y evidentemente vamos a vernos envueltos en un procedimiento judicial. Me acabas de por poner sucesión. Un día me voy a morir, y no sé Todos. si es hoy, mañana o pasado. Todos en este set, Espero por muy frío que suene. Espero dejar todo arreglado para que mis hijos no tengan problemas, ¿sí? Y al rato no estén peleando con la mamá. Exactamente, y es algo triste además, porque dentro del proceso de sucesión, ya sea que se lleve a cabo a través de un tribunal o a través del notario, muchas personas, adultos mayores, en ese proteccionismo hacia el hijo, heredan en vida. Y ese es otro tema, dejar los bienes a nombre de los hijos, que muchos de ellos a lo mejor tendrán buenas intenciones, pero algunos otros tantos no las tienen muy, muy ocultas. Y dejamos en un estado de indefensión a ese adulto mayor. Pero eso es un tema alterno al procedimiento, pero que tiene todo que ver en esas decisiones a última hora que pueden llegar a tener esos adultos mayores. Pero bien, dentro del procedimiento de sucesión, un procedimiento contencioso, si bien es cierto lo podemos llevar ante un tribunal, también lo es que podemos hacerlo vía notarial. Y fíjate, Alejandro, que el artículo 166 de la Ley de Notariado de la Ciudad de México habla sobre esas facultades precisamente.
las facultades que tiene el notario para intervenir en procedimientos judiciales o no judiciales, actos jurídicos que se celebren dentro o fuera de la notaría, y ahí encontramos esa naturaleza jurídica. La propia ley del notariado faculta a los casos, los planteamientos B, digamos, en caso de que no puedas o no quieras llevarlo ante un tribunal, porque todos sabemos lo que significa llevar un asunto ante el tribunal: tiempo, dinero y esfuerzo. Y ante el notario lo que vamos a obtener es agilidad. No quisiera hacer yo un comerciales hacia los notarios, pero tiene su gran ventaja llevar procedimientos, pero hay reglas, y esas reglas las debemos de observar. ¿Y cuáles son? Siempre y cuando no existan incapaces, menores de edad o controversia en esas contiendas o en esas controversias que se puedan suscitar judicialmente, pueden las personas, ya sea testamentaria o intestamentaria, tramitarlo ante el notario. Y muchos dirían: oye, es que forzosamente tengo que ir a un tribunal, y la verdad es que no. Ese desconocimiento genera un poco de miedo, porque las personas dicen: oye, voy a irme a enfrentarme a un tribunal, pues mejor luego lo resuelvo, y ese luego se convierte en nunca, y nunca lo regularizan. ¿Pero por qué, Dimitri? ¿Por qué esta temática de no querer regularizar tu problema, obtener tu título de propiedad ante un tribunal? Amigos abogados, y espero no me crucifiquen por lo que voy a decir, compañeros de profesión, pero muchas veces el abogado es el medio idóneo, el canal adecuado para dar una explicación muy correcta, muy elocuente, muy adecuada al tema a la gente. Esa famosa asesoría legal que le tienen que dar a la gente y explicarle el porqué. Además, quiero comentar, y digo, tú lo has dicho muy acertadamente, el notariado. Y no es comercial a los notarios, pero sí, efectivamente, ya lo dijiste, un notario, señores y señoras, amigos en redes sociales, un notario es un fedatario público. El título que te expida, o la escritura, el documento legal que te expida, el notario hace todas aquellas veces de esa sentencia que te va a expedir el juez. La diferencia, corrígeme, la diferencia es que con el juez, una vez que se emitió la sentencia, hay que pasar al notario para que te tire la escritura. Y el notario, aquí te vas a brincar esa parte del juicio. El notario te va a tirar la escritura una vez que tú estés en las condiciones necesarias para tener ese arreglo. Es correcto. Y desafortunadamente los tiempos que se tarda un tribunal, Alejandro, digo, también no me dejas de mentir, juicios sucesorios que se llegan a tardar 20 años, sí, 30 años, es terrible encontrar ese tipo de situaciones, pero es más terrible encontrar herederos o quienes tengan igual o mejor derecho o crean tenerlo, debatiéndose ante el tribunal situaciones que a lo mejor con una negociación, con una plática, una charla tranquila, lo puedan solucionar. Y desafortunadamente eso genera que tanto la burocracia del tribunal como los malos arreglos que se puedan llegar a tener entre los herederos, que los juicios se extiendan tanto. Afortunadamente, la herramienta que nos da un notario es que un procedimiento de sucesorio, si bien podemos pensar que tranquilamente puedas tener un año como mínimo en promedio, y eso si bien te va a cuestiones de agenda, etcétera, dentro del tribunal, el notario en un promedio de 3-4 meses te lo resuelve. Sí. Además de todo, déjame decirte, Alejandro, que el abogado evidentemente tiene gran responsabilidad en la asesoría, pero también tiene mucho que ver en sus costos. Así es. Porque uno pensaría, pues el abogado me va a cobrar un dinero estrafalario que a lo mejor no lo tengo, y mejor me voy paulatinamente ante el notario o ante el tribunal, pero evidentemente eso pega al cliente, a las personas que están buscando esa impartición de justicia, que se regularice ese predio. Evidentemente las cosas se frenan. Por esa razón, mi sugerencia dentro de esta charla es que si no tienen controversia, si no hay menores de edad, si la situación se presta para llevarlo ante notario, lo hagan ante notario. Para que te des una idea, Alejandro, una sucesión ante notario oscila entre los 16,000 y 20,000 pesos en la Ciudad de México. Preguntémonos cuánto cobraría un abogado por las 4 secciones en las cuales participa en una sucesión. Solo digamos que les va a cobrar un porcentaje de el valor del inmueble. Exacto. Pero mira, Dimitri, vamos a esta cápsula temática para que avancemos un poquito más en este tema y ustedes puedan hacer las preguntas que requieran, todas aquellas dudas que tengan, háganselas a través de nuestro chat
de nuestras redes sociales a nuestro invitado, y si no, también sus redes sociales de nuestro invitado aparecerán para que ustedes puedan cuestionarle con posterioridad. Vamos a la cápsula temática. Muy bien, Alejandro, pues fíjate que dentro de ese proceso que vamos a encontrar de forma judicial, también encontramos procedimientos que propiamente no tengan que ver con herederos. Aquí vamos a separar ya esa materia. Evidentemente dejo abierto el espacio por si alguno de las personas que nos están viendo tiene preguntas al respecto, las vamos a atender, pero fíjate que también es muy interesante tocar todo lo que los actos que se controvierten o que se vierten en un tribunal, que son contiendas al 100%, que tienen la intención de transmitir la propiedad a alguien, y ese alguien podemos ser cualquiera de nosotros. Claro. Entre ellos podemos encontrar los remates bancarios. Yo quise puntualizar sobre esto porque hoy en día las dos instituciones financieras más grandes del país, que es Foviste y Infonavit, a destajo están otorgando créditos hipotecarios. Para que des una idea, el Foviste, que es el ámbito donde nosotros trabajamos también, este año otorgó cerca de 67,000 créditos. Entonces, por esa razón, al momento de encontrar un procedimiento especial hipotecario, el artículo 589 del Código de Procedimientos Civiles faculta al notario, y aquí vamos a encontrar nuevamente esa vinculación del notario, para que una vez que el juez fije ese precio, a petición de la persona que va a adquirir, tire la escritura pública, formalice o protocolice esa sentencia y le dé forma a esa resolución judicial. Evidentemente abordo este tema porque hay una transmisión de la propiedad. Alguien ya adquirió una propiedad a través de todo un procedimiento que se vierte. Hay alguien que pierde, hay un deudor que seguramente va a perder su vivienda, pero va a haber alguien más que va a adquirir esa vivienda. Y evidentemente podemos ser cualquiera de nosotros. Y en ese sentido, pues podemos encontrar nuevamente esa vinculación directa que tiene el notario en los ámbitos judiciales. A su vez también quisiera yo tocar todo lo que tiene que ver con cumplimiento y firma de contratos. Y esto tiene una relación casi directa con las prescripciones positivas, algo que acabamos de ver en la cápsula que proyectaron, precisamente en qué momento podemos encontrar una prescripción positiva. Pero bueno, vamos en el ámbito de las cumplimiento y firma de contrato, que su naturaleza jurídica la encontramos en el artículo 27 del Código Civil de la Ciudad de México. Vamos a encontrar que alguien te firma un contrato. Y ese alguien, una vez que tú le pagas el precio, resulta ser que ya no quiere acudir ante un notario a formalizar. O no lo encuentras. Eso se vuelve un problema. Porque tú firmas el contrato de buena fe, con buenas intenciones, con todo el ánimo de que en su momento, bajo un plazo que se estipula en el mismo contrato, acudan ante un fedatario. Pero ¿qué pasa si de repente ya mi vendedor no quiere acudir ante el notario y transmitirme esa propiedad? Pues tenemos que ejercitar la acción, y la acción es cumplimiento y firma de contrato. En ese sentido encontramos en el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles la facultad que tiene el juez de determinar la intervención del notario a través de la negación que tiene el vendedor. Si ese vendedor dice no voy, y previo a que el juez siga ordenándole la comparecencia ante el fedatario público, el juez firmará en su rebeldía. Y eso es muy interesante porque entonces ya no necesitamos su voluntad, que manifieste esa voluntad a través de la comparecencia para poder firmar las escrituras. Eso lo hace el juez. Y eso es un tema súper interesante porque si las personas supieran que esto suele suceder así, y que además de todo no necesitan encontrarlo sí o sí,
tendríamos muchos asuntos que se ventilarían ante el tribunal o muchas regularizaciones de inmuebles que no tienen esa característica de omisión de información. De repente a la gente también le cuesta un poco de trabajo acercarse al abogado. Hay abogados que cobran sus asesorías también mucho dinero, y eso también dificulta un poco, pero al final del día, si encontramos nosotros esa vinculación de información y decimos, bueno, tengo mi contrato, pero si no me quiere firmar, no me voy a desgastar con él, ejercito mi acción, y al final de esa resolución, el juez nuevamente pondrá a disposición los autos de un notario, que aquí es muy interesante, quisiera hacer yo un paréntesis. El artículo 517 habla precisamente de la intervención que tiene el notario, pero es una intervención a petición de parte. No es que el juez vaya a asignar a su compadre el notario, claro, sino las personas tienen que designar al notario que más le convenga para poder formalizar esa sentencia, protocolizar esa sentencia, para que a su vez turnes los autos judiciales al notario y él se encargue de hacer absolutamente todo lo demás. Y esa falta de formalización de un contrato, como a nosotros como abogados, nos lleva a varias conclusiones, a varias estrategias que son importantes asumir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Demando el cumplimiento y firma del contrato o me prescribo? Porque muchas de esas veces, dentro del mismo procedimiento, hay que ver en qué posición vamos a tener al cliente. Si el cliente tiene la disposición de esperarse lo que dure un juicio de cumplimiento de ejecución de firma, o podemos nosotros prescribir directamente el inmueble. Así es. En esa prescripción, fíjate, Alejandro, que vamos a encontrar una peculiaridad, y lo dijiste al principio tú de esta charla, que esa sentencia va a ser el único documento emitido, la única sentencia de resolución judicial que va a ser las veces de un título de propiedad. El artículo 1157 del Código de Procedimientos Civiles habla precisamente de eso. Es el único. No va a haber otro documento que las personas puedan pensar en ostentar como título de propiedad, si no es una resolución por prescripción positiva. Y como bien lo señala la cápsula, 5 años de buena fe, 10 años de mala fe. ¿Cómo determinar buena fe y mala fe? Yo propongo que en su momento las personas que tengan inquietudes al respecto nos contacten y con muchísimo gusto lo resolvamos. Y fíjate que a ese tema, 10 años, 5 años, 5 años, 10 años. Y viene la pregunta que aquí nuestro amigo del público nos va a plantear. Venga, a ver. Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy interesante el tema que están ofreciendo, la verdad, gracias por estar aquí. Pues realmente la duda es esa. A un familiar le invadieron un terreno, ya habían pasado 5 años y argumentando que ya 5 años, pues automáticamente ya era de ellos. ¿Qué tan verídico o real es este dato? Si son 5 años o debe ser más, ¿y qué sucede aquí para poder resolver ese tipo de problemas? Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. Al respecto hay que determinar, la propia ley determina que si es una invasión, o sea, si se dio a través de la violencia, y aunque esa violencia haya cesado, esto es que a pesar de que llegó a invadir y con el paso del tiempo ya nadie más lo molestó y ellos tienen la posesión de ese inmueble, tienen que acreditar no la buena fe, porque aquí no va a existir, tienen que acreditar en su momento la mala fe. Evidentemente la ley señala que es pública, continua y de forma pacífica, pero hay que cumplir con ciertos requisitos. Tiene que ser a título de dueño. Si, insisto, aunque esa posesión del inmueble se haya derivado de la violencia y esta haya cesado con el paso del tiempo, no podemos equipararla a la buena fe, porque la ley es muy clara y señala que en ese sentido, para que ellos se puedan prescribir su inmueble, eso es un dato muy importante porque los que rentan inmuebles, esto les interesa. Si tú vas a rentarle a alguien que ostenta la posesión, aunque tú tengas la propiedad, la elaboración de un buen contrato de arrendamiento es la clave. Y aterrizando un poco la respuesta, no podríamos configurarla de buena fe, porque el plazo que se da para que a través de la posesión con violencia, insisto, aunque esta haya cesado con el paso del tiempo, tiene que ser de 10 años. Si ellos ya tienen esos 10 años, evidentemente tienen las posibilidades de ejercitar la acción ante el tribunal y a su vez, a través de poder dirimir esas controversias en el tribunal, adquirirán la propiedad de ese inmueble sin lugar a duda. Pero además de todo, en ese sentido y de esta pregunta, si es de buena fe o es de mala fe, o si es procedente o no esa ocupación
o invasión de buena fe. ¿En dónde iniciaría la buena fe? En que el titular de la propiedad te hubiese permitido el ingreso, sea mediante un contrato no de arrendamiento, algún contrato, ¿de qué te gusta? Inclusive de compraventa. Pero que te haya dado la posesión de buena fe, que el titular de la propiedad te permita ingresar. Hay unos contratos que dicen, es de usufructo, te voy a dejar que vivas aquí por todo el tiempo que sea necesario para que me cuides mi terreno. Cuidado, hay que especificar bien el tema del contrato para que no nos pase eso de, te voy a prescribir porque yo estoy aquí de buena fe hace 5 años y entonces hago un juicio de prescripción positiva, que sería de buena fe, y me acredito ahora la propiedad. ¿Por qué? Porque tienes la posesión. Entonces, habría que revisar en ese sentido de su pregunta, si esta posesión, primero, la posesión fue otorgada, ¿cómo fue otorgada? Para posteriormente, Dimitri, poder determinarla si es de buena fe o de mala fe. Y si el juicio que realizaron, aun y cuando el juez lo haya decretado en favorable al actor, a la persona que invadió, que tiene la propiedad en teoría de buena fe, puede venir también otro juicio de nulidad de juicio concluido. Entonces, pero digo, son temas que igual si gusta, con todo gusto lo podemos platicar. Bien, continuando aquí, a ver, Dimitri, dice Eric Arturo, ¿en qué consiste el otorgamiento y firma de escritura? Muy bien, Arturo, fíjate que el otorgamiento y firma de escritura consiste, y voy a ejemplificarlo. Aquí mi buen Alejandro me firma un contrato de promesa de compraventa. Y yo estoy adquiriendo con esa buena intención, esa buena fe, un inmueble. Pero, ojo, es un contrato privado. Muchas personas confunden un contrato con una escritura y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si en su momento Alejandro no me firma o no accede a acudir ante el notario para formalizar ese acto jurídico que en esencia es una compraventa, yo tengo la oportunidad de poder ejercer esa acción ante el tribunal y solicitarle al juez, mediante la prueba de varios elementos, que efectivamente yo compré y pagué el precio de esa cosa, en este caso de esta casa, y con esa sentencia le ordenarán que se presente a firmar estas escrituras ante el notario, y en caso que no siga insistiendo en esa renuencia de comparecer ante el notario, se le hace saber al juez esta circunstancia y el juez firmará en su rebeldía. Es un procedimiento que en esencia va a darle certeza jurídica a quien compre. Evidentemente, la sugerencia que yo daría es que una vez que se celebren los contratos de compraventa, no tarden tanto en aperturar un expediente ante un notario. Claro. ¿Por qué razón? Porque el notario tiene la obligación de anotar un aviso preventivo en el registro público. Y ese aviso preventivo precisamente es esta certeza jurídica que le da el Estado al comprador para que el vendedor no pueda hacer un uso diferente que el hecho de trasladar esa propiedad a nombre de ahora de ese comprador, y que va a durar, ahora en la Ciudad de México, fíjate que sucedió algo muy interesante, allí dura 180 días un certificado. Antes teníamos 30 días de vigencia, después se volvió en 60. En el Estado de México es una situación terrible la cuestión de los certificados, pero bueno, eso es otro tema. Pero al final del día la sugerencia es esa, que aperturen el expediente del notario, el notario solicitará un aviso preventivo que le durará 180 días al comprador, y que durante ese tiempo el notario evidentemente tiene la obligación de actualizarlo en caso de que se venza, en caso de que la operación siga en pie, pero da la certeza y la garantía de que en su momento ese comprador no se lo venda a alguien más, y además tratar de formalizarlo a la brevedad posible, porque ojo, no quiere decir que los vendedores sean eternos, se nos puede morir. Así. Y ya ¿qué va a suceder? Ese es otro tema, que tiene que ver con sucesiones, que tiene que ver con cumplimiento y firmas de contrato, y muchas de las veces con prescripciones. Pero además tiene que ver, amigos en redes sociales, lo que Dimitri hoy nos comenta es muy interesante. Tiene que ver con que si tu vendedor ya faltó, ahora tú te vas a enfrentar con la familia de tu vendedor.
es a lo que él se refiere aquí nuestro invitado cuando te dice que ahora hay que hablar de sucesiones y hay que hablar de otros temas judiciales no complicados, pero sí un poquito laboriosos respecto de la temática de todo ese trámite judicial que se tiene que dar. Exactamente. Porque además ante eso te encuentras ante la voluntad de personas ajenas a tu acto jurídico. Claro. Que evidentemente puedan tener o no ese ánimo de respetar esa voluntad, ese contrato. Evidentemente la ley también faculta al comprador dentro de la misma sucesión de manifestar esto. Pero no deja de ser, como bien lo acabas de referir, un problema para el que adquiere, porque ahora no nada más tiene que pagar impuestos, derechos y honorarios por su compraventa, sino va a tener que pagar una representación ante el tribunal, porque en caso de que alguno de los herederos, con uno solo que no esté de acuerdo en esa situación, se abre una controversia que, como bien ya lo dijimos hace un momento, puede tardar años. Amigos en redes sociales, ya escucharon. Vamos a tomarnos unos segunditos para, a ver, Sergio, ponle al principio del primero al último, mano, para poder saludar a nuestros amigos que se han conectado. Ya empezamos. Saludos a Ángel Parra, Itzel García, Andrea López, Carmen Sánchez, Pao GMC, Angélica Ramírez, Montserrat González, Berenice Lara, nuestro amigo Flecha Roja, Luis Martínez, Miguel Rodríguez, Carmen Aurora, Jesús Flores, Smithy Werbenham, híjole, Luis Martínez, Smithy, Santiago Bautista, ¿quién más? Francisco Barrón, gracias, Yael, Hugo Rick, espérame, no leo tan rápido, amigo. Ándele, Yael Hernández, Hugo Rick, Jeffrey Salgado, Alondrita Aguilar, Alex Adams, Gerardo Medina, híjole, a todos aquellos que de la luz, a todos, Melissa, Alex Adams, César David Sandoval, XFG Cruz Aguilar, dice, no estaría mal que aborden, a ver, dame chance, el tema sobre... Híjole, no lo veo, el tema sobre hay mucha participación. Testamentos, ya que hay gerontólogos y que carecemos de esa información. Bien, quiero entender que hay gente de edad avanzada. Ava Capital, amigo, te mandan saludos, dice el licenciado Dimitri, le seguiremos desde Tampico, Tamaulipas, Elizabeth Martínez, Smithy, Gustavo Sarabia, Jesús Flores, Terapéutica Spa y Gerontología México, nadie mejor para explicar que estos temas de manera entendible. Saludos desde Ciudad Madero, bien, gracias. Y a todos los que se siguen uniendo y nos mandan sus comentarios, les agradecemos el favor de su atención y que sigan comentando, y ustedes, reitero, pueden hacer las preguntas que crean necesarias y que requieran saber a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Dimitri Augusto Cruz Aguilar y estamos tratando el tema que nos habla, ¿cómo puedes tener o para tener la certeza jurídica de la propiedad de tu bien inmueble? Así es, Alejandro. Aterrizando un poco los temas, los procedimientos judiciales, yo le invitaría a la audiencia que sean o no abogados, no tengan ese repudio de cierta forma hacia los tribunales, que si bien es cierto tienen sus periodos de tiempo bastante largos, y de repente la gente como que no es tan amable. Al final, si el tema del recurso es un factor para impedir que se acuda ante un notario, que no duden en acudir ante el tribunal, porque tarde que temprano esos problemas se heredan. Y ahí bien lo decía alguien de la audiencia, el tema de los testamentos es otra cuestión también muy importante, que tiene que ver precisamente con esa traslación de dominio, una vez que se cumple la hipótesis para ejecutar esta acción, que es la muerte. Y al respecto yo quisiera abordar rapidísimo, que estamos a punto de entrar en el mes de testamento, Alejandro. Estamos a punto de abordar casi 31 días, no recuerdo bien cuántos días tiene septiembre, pero hay precio especial para las personas y deberían aprovecharlo a nivel nacional.
En la Ciudad de México hay algo bien padre, porque hay una condonación fiscal en términos sucesorios. En sucesiones, adjudicaciones por sucesiones, hay condonaciones fiscales del gobierno de la ciudad. Y está padrísimo, porque si alguien pensaría que le va a tocar pagar a una escritora al 100%, hay reducciones desde el 60%. Y eso es súper padre, porque no te van a solicitar ningún otro documento más que tu valor catastral. Y si eso tú pensabas que era un impedimento en términos de dinero para regularizar tu vivienda, ahora en la Ciudad de México no lo es. Y al respecto yo quisiera hacer mención que, al igual que existen jornadas como esas del testamento en septiembre, en la Ciudad de México durante todo el año hay jornadas notariales para la adquisición de inmuebles. Si alguien va a celebrar una compraventa en el ánimo de volver a ejemplificar nuestra traslación de dominio, hay condonaciones fiscales muy interesantes, desde el 60%. El único detalle es que para inmuebles catastralmente mayores de 1 millón hay que hacer un avalúo. Pero francamente, de que se tome el valor comercial a que se tome el valor catastral para impuestos, derechos y honorarios, hay una gran diferencia. ¿Y esta diferencia en qué consiste? Fíjate, dice ahí, por ejemplo, César David Sandoval Salazar. Híjole, ya se movió. Él nos preguntaba lo mismo, que para el proceso de adquisición de un bien inmueble para los paracaidistas. Pues ciertamente no hay un proceso de adquisición para quien invade un inmueble. Ya lo decían, una prescripción de buena fe y una prescripción de mala fe, una que te lleva 5 años y una que te lleva 10 años. Propiamente no hay un proceso de adquisición. Ramón Eder Medina Pileado dice: ¿cómo escriturar un terreno cuando me dieron de papel una cesión de derechos? Pues el terreno fue comprado con un fraccionador. Bueno, aquí habría que determinar la naturaleza de esa adquisición, Alejandro, porque al decir fraccionamiento o predio incluso, no sé si nuestro amigo se esté refiriendo a cuestiones ejidales, porque eso también es otro tema. Así. Hay que revisar si ese antecedente de ese inmueble permite, ya sea que se celebre un contrato privado de compraventa, o bien hay que revisar los procedimientos especiales para poder ceder o transmitir propiedad ejidal. Hago un paréntesis, ese semestre en la Benemérita FES Aragón me tocó impartir el curso de Derecho Agrario, y precisamente es uno de los temas relevantes, la transmisión de la propiedad a raíz de la reforma del 92, que ahora ya es un poco más fácil para los ejidatarios poderla transmitir, pero no hay que descuidar esa situación. Encontramos muy seguido anuncios que dicen terrenos desde 1,500 el metro, en Cuautla sobre todo. Y ahí hay que revisar precisamente eso, porque si lo que te están vendiendo es una propiedad, un terreno que está en esta situación de ejido, hay que revestir de certeza jurídica muy diferente a una operación normal, a un inmueble que está ya en propiedad privada, por llamarlo de alguna forma, a una propiedad que está todavía bajo el régimen ejidal. Y ahí sí estamos hablando de una situación muy diferente. Yo quisiera que esta persona nos pudiese abundar un poquito más sobre el antecedente que utilizó la persona que le vendió para poder aterrizar una pregunta acertada. Te preguntan ahí el artículo en donde se fundamenta la sucesión legal. La sucesión legal la vamos a encontrar básicamente o principalmente en el Estado de México. Sucesión legítima, sucesión legal. Esa sucesión legal como tal podríamos concebirla como una sucesión intestamentaria, en donde no va a haber alguien, un testador que dispuso un bien sobre personas específicas. Sin embargo, tú tienes un derecho igual o mejor que a lo mejor un propio hijo y ejecutas la acción. Ahí nosotros tenemos que revisar precisamente dos situaciones. La primera es que ya sea que el notario o el juez solicitaran 2 informes, y 2 informes que van de chaleco, que son informes al tribunal, al Archivo General de Notarías y el archivo del tribunal. Ahí nosotros vamos a entender, y ahí el procedimiento va a tomar rumbos diferentes, porque puede ser que en el camino el heredero no sepa si existe una disposición testamentaria, y posiblemente informen y efectivamente si hay una disposición testamentaria. Entonces mi acción, mi procedimiento cambia de rumbo, porque ahora ya sería, como lo dice el propio documento, testamentario. Y eso lo vamos a encontrar básicamente en el Estado de México, sucesión legítima, más conocido en el ámbito del abogado como sucesión intestamentaria. Amigos, ¿quieres tener la certeza de qué acción vas a seguir? Fíjense, nos pregunta aquí
ya sea de buena o mala fe, Isela Cervantes dice, ya sea de buena o mala fe, necesita IMEVIS llevar el trámite. Digo, no sé quién sea IMEVIS, no sé si tú conozcas. Es una... ¿Instituto Mexicano de qué? De la vivienda. Es correcto. Regulariza propiedades, bueno, grandes extensiones de terreno. En el Estado de México encontramos a esta, bueno, no desconozco francamente si en otras entidades, pero en el Estado de México yo he escuchado que opera este organismo. Sí hace regularizaciones, pero hay que acreditar la posesión. Y eso es muy importante porque ellos te van a pedir que les manifiestes cómo fue que tú adquiriste esa posesión. No tenemos que iniciar un procedimiento para demostrar esa posesión, pero evidentemente IMEVIS, en el ánimo de regularizarlo, porque no te va a regularizar a ti nada más, sino regulariza 50, 60 que están en esa situación de posesiones o de tenencias de la tierra de forma irregular. Vamos a encontrar que ellos se van a encargar de llevarte todo el procedimiento, y no nada más ellos, sino a veces los municipios realizan jornadas o eventos como estos para la regularización de los inmuebles, pero sí hay que acreditar esa posesión. Nos pregunta ahí Ricardo Cedillo, procesos judiciales que tienden a transmitir la propiedad aparte de la prescripción. Por favor, gracias. Hay fallas técnicas que no podemos evitar, pero tratamos de hacer un buen trabajo. Wendy, Sergio, Lalo, Samantha y Lisbeth, todo el equipo de Con la Ley en la Mano, créanme que tratamos de hacer la mejor de las transmisiones para ustedes, amigos, en redes sociales, y llegar hasta ustedes en una manera clara y nítida en imagen y sonido. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Dimitri, lo que nos pregunta ahí nuestro amigo? Procesos judiciales que tienden a transmitir la propiedad aparte de la prescripción. Sí, al principio comentábamos que era mi intención solamente abordar 4, y en ese caso, de todos esos 4 tenemos la prescripción, y solamente para comentar, sucesión, remates bancarios, en este caso a través de procedimientos especiales hipotecarios, y además el cumplimiento y firma de contrato, que para mí se me hacen más relevantes, más común que la gente se ve envuelto en esos procedimientos, y que además de la prescripción, que yo lo vería como una alternativa un poco más flexible. Y quisiera hacer un paréntesis, Alejandro, porque fíjate que en el tema de la prescripción muchas personas pensarían que con la sentencia es más que suficiente para ostentar esa propiedad, pero no hay que perder de vista que además de tener un título de propiedad, incluso con el propio notario, tenemos que inscribirlo en el registro público, y muchas personas pensarían, voy a prescribirme para no pagar impuestos. Y eso es otro tema, porque una vez que se emite una sentencia por prescripción, vamos a encontrar que las personas tienen que pagar impuestos y los derechos respectivos por la inscripción en el registro público, que si no tienen esa inscripción en el registro público, pueden tener su sentencia, pero sin tener la inscripción, no van a poder en su momento proceder a la venta. Cuidado, si no te inscribes al registro público de la propiedad, recuerda esta frase: primero en tiempo, primero en derecho. Vamos rápido de segundos a un corte comercial y regresamos. De dónde está la propiedad federal y dónde termina la propiedad estatal. Amigos en redes sociales, aquí nuestra amiga Nancy nos pregunta que cómo poder escriturar un terreno o unas propiedades que se encuentran a un costado o a un lado de un canal de aguas residuales.
y bueno, nuestro invitado está comentando que parte de esta temática es que habría que ver dónde y si es terreno o propiedad federal o en dónde empiezan los límites entre lo federal y lo estatal. Es correcto. ¿Cierto? Sí, hay que revisarlo porque evidentemente si está dentro de propiedad federal no va a haber poder humano a menos por algún decreto para poder transmitir esa propiedad, pero es muy difícil. En el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, en donde pasan aguas residuales o incluso en donde se está construyendo el nuevo aeropuerto, podemos encontrar zonas federales y ahí no hay forma, porque de hecho el propio antecedente que tiene ese inmueble tendería a ser un decreto de expropiación en muchos de los casos. Entonces no es posible y no hay que dejarse engañar de las personas que dicen te vendo un terreno bien barato aquí en la Ciudad de México, porque yo siempre he dicho algo, Alejandro, el sinónimo de barato es sinónimo de peligro, es sinónimo de atención. Es un sinónimo de caro. Es sinónimo de caro en el futuro, porque si no hay una certeza, una buena revisión por parte de un abogado, de un especialista, de un notario, quien sea que sepa de estos temas, evidentemente corren el riesgo de que en su momento tenga que gastar más en una representación que en un acto jurídico, porque seguramente le han de haber vendido muy barato, pero después le va a salir al doble, al triple o en cantidades estratosféricas. Bien, amigos en redes sociales, ya escucharon a nuestro invitado. Angélica Ramírez nos pregunta en qué consiste el otorgamiento y firma de escrituras. Angélica, ya nuestro invitado lo comentó, te invitamos a que le des like a nuestra página y a que revises el programa. De verdad ha sido muy interesante, hay muchos comentarios. Queremos agradecer a todos ustedes el favor de su atención. Tatiana Torres, ¿en qué consiste el otorgamiento y firma? Dimitri, no seas malo, diles en qué consiste de nueva cuenta, porque son muchas veces la misma pregunta de diferentes personas. Muy bien, voy a tratar de ser muy breve. En el caso de que un vendedor no quiera comparecer ante el notario a formalizar el acto jurídico que es la compraventa, tendrá que ejercitar una acción que se llama otorgamiento y firma de escrituras, en donde previo un procedimiento judicial y de demostrar muchas cosas durante este camino, el juez sentenciará que se tiene la escritura pública conducente a ese acto jurídico, tendiente a formalizarlo, y en el caso de que el vendedor siga insistiendo en no comparecer, el juez firmará en su rebeldía, y esa es una forma de adquirir la propiedad de una forma genuina. Bien, ya escucharon, amigos en redes sociales, nos dice ahí AMC Mono en qué consiste, ya se los contestaron. Tatiana Torres nos dice la misma pregunta, Angélica la misma pregunta. Mónica Rodríguez, muchas gracias por tus saludos, te mandamos abrazo cariñoso, Mónica. Ya también las contestaron que si existe decreto ejecutivo para regular la tenencia de la tierra en algunos estados. Tú ya lo dijiste, la ley agraria y el registro agrario nacional es quien se encarga de regular la tenencia de la tierra en cada estado de la República. Elizabeth, ¿podrían repetirme el artículo en donde se fundamenta la sucesión judicial? ¿Cómo escritura? ¿Se la puedes repetir, Dimitri? La sucesión judicial, bueno, las sucesiones las encontramos en el artículo 700, no tengo ahorita bien el artículo 750 y fracción. Me comprometo de verdad a buscar ese comentario y mandárselo por mensaje, en donde fundamenta las sucesiones. Evidentemente, de fundamentar las sucesiones vamos a encontrar ya los derivados, sucesión testamentaria o intestamentaria, pero búscalo en el Código Civil, dependiendo del estado en donde se encuentre. Dice Mónica Rodríguez, ¿hay un tiempo limitado para dar de alta las escrituras en el registro público de la propiedad y el comercio? Un tiempo limitado, no, pero bien lo acabas de decir, Alejandro, primero en tiempo, primero en derecho. Se entendería que es obligación del notario inscribirlo, pero antes, fíjate, Alejandro, que se daba mucho que el notario delegaba esa responsabilidad al comprador, y el comprador, por falta de ganas o de dinero, nunca lo hacía. Y eso generaba que, teniendo yo mi escritura, tenías tú una segunda escritura. Alguien más sacaba una escritura, y además inscrita. Y eso también es otro gran problema, porque oye, ya lo hizo el fedatario, pero tú sacas otra escritura, entonces, ¿qué va a pasar?
tema de juicio de cancelación de escritura ante el registro público de la propiedad. Y bien, cualquier cantidad de juicios se dan. Muchas gracias a todos. Dice ahí Marco Antonio Camacho, las escrituras antiguas todavía tienen validez. La escritura tirada o expedida en cualquier época de 1900 a 2018 tiene la validez oficial que le corresponde y que le da el propio documento, ¿cierto? Es correcto, pero sin no olvidar la importancia de inscribirlo. No solamente es tener la escritura, sino es inscribirlo en el registro público, porque inscribirlo en el registro público es hacerlo ponible ante terceros, y eso prácticamente es el 50% restante del acto jurídico que se está celebrando. Alessandra Viridiana, saludos a todos. Créanme que vamos a volver a tener aquí a nuestro invitado del día de hoy. Dice Elena Escobar, en Ciudad de México hace 32 años compramos una propiedad intestada, la albacea y los demás herederos firmaron una compraventa de las viviendas que habitamos. Procede el otorgamiento y firma de escrituras, cualquiera de los propietarios lo podemos gestionar ante un juez. Claro que sí lo pueden gestionar ante un juez. Procede el otorgamiento y firma de la escritura. Es correcto, porque el albacea es el administrador de esa sucesión. Y al ser administración y al estar ya reconocido, que es un tema muy importante, y haciendo alusión a esto, vamos a encontrar a personas que solamente con el testamento quieren vender. Aquí, pues, afortunadamente tenemos ya un reconocimiento de albacea. Tenemos ya alguien encargado de rendirle cuentas a esos herederos y hacer una administración responsable de esa masa hereditaria. Pero también debemos de prever las situaciones en donde venden con el puro testamento, y eso también es un tema serio. Dice ahí, amigos, créanme, de verdad me alegra y me da mucho gusto la participación de todos ustedes en redes sociales. Todas las preguntas que no podamos contestar en este momento, nuestro invitado se las vamos a hacer llegar a sus redes sociales de él, y también nosotros con la ley en la mano nos comprometemos a que, como lo hemos hecho ya con anterioridad, le vamos a dar respuesta a cada una de estas preguntas. Podrá variar el sentido de la misma respuesta, pues nuestro invitado podrá tener una opinión diversa o diferente, no sé, pero similar a la misma temática. Al fin y al cabo, somos abogados. Fátima Fernanda, hola. Elena Escobar, gracias. Berenice Lara, ¿en qué consiste? Ya se los dijimos. Ramón Faisal, ¿en qué consiste? Ya se los dijimos. Bueno, mi buen amigo Dimitri, hay que poner una nueva fecha para la gente porque, híjole, cuando ustedes gusten. En breve les vamos a hacer del conocimiento cuándo va a volver a estar nuestro invitado para seguir tocando este tema y abarcar otros temas que son de suma importancia y relevancia para ustedes. Tú que estás en la Ciudad de México, tú que estás en algún estado de la República, en cualquier parte del mundo, tu documento con el cual tienes la certeza jurídica, la legalidad de ser el propietario de ese bien inmueble, es tu escritura pública. Y caso contrario, una sentencia de prescripción. La sentencia que te haya o que haya emitido un juez. Vamos a un corte comercial, regresamos en un momento más, despedimos en este acto a nuestro invitado y no te vayas para que veas qué es lo que nos va a traer de sorpresa José Miguel Debo. José Miguel Debo es uno de los colaboradores de InovandoMedios.tv con la ley en la mano oficial, Hablemos Derecho, Mueve tu Lana y Vive Hoy con Vive Hoy. Pita Ruiz, hoy creo que no se conectó con nosotros. Bueno, Pita, estás enojada. Te mandamos saludos, besos y abrazos. Y a todos nuestros amigos que se han conectado, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos.
Regresamos, amigos de redes sociales. Fíjense que estamos aquí hoy platicando con José Miguel Debo. José Miguel Debo, como les decía, es colaborador de Con la Ley en la Mano Oficial y de InnovandOmedios.tv. Él hoy nos viene a platicar un poquito acerca del buen vestir y de la forma en que tú, dama o caballero, puedes y debes de comportarte. José Miguel. Pues muchas gracias, Alejandro, nuevamente aquí hablando de este tema tan importante que es la imagen personal. Hemos escuchado seguramente muchas frases, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, cómo te ven, te tratan, etcétera. Entonces, es importante que sepas que tu imagen personal siempre va a ser muy importante en cualquier ámbito de tu vida, tanto personal como profesional. Y entonces, en ese sentido, pues me da mucho gusto anunciar que próximamente vamos a tener un programa especializado en esta cuestión de imagen. Es un programa que va a estar enfocado al hombre. Creo que ya hace falta también un foro para los hombres, ¿no? Actualmente creo que hay muchas cosas, muchos programas para la mujer, ¿no? Está el empoderamiento de la mujer y tantas cosas, pero creo que falta darle también esa fuerza al hombre. No se trata de hacer un programa machista, sino más bien de formar grandes hombres, ¿no? Tanto en la parte ética, profesional, personal, de imagen. Vamos a estar hablando de negocios, vamos a hablar de deporte, de cultura, de todas las buenas cosas que debe tener un hombre en su formación tanto personal como profesional. Vamos a tener unos invitados de lujo, vamos a tener entrevistas. Entonces, pues no se pierdan este programa que ya va a iniciar el próximo jueves, dentro de 8 días exactamente. Fíjense nada más, en punto de las 8 de la noche. En punto de las 20 horas, las 8 de la noche, estaremos con José Miguel Debo. Se van a dar cuenta con el paso de los días el nombre de este programa, pero va dirigido a ti. Mujeres, se les quiere mucho, se les apapacha y se les abraza, pero también es tiempo de que los caballeros tengan un programa que vaya dirigido a ustedes para que puedan tener tips del buen vestir, buen calzar y el buen comportamiento. Y sobre todo también el eslogan de nuestro programa va a ser un programa dirigido para hombres que todas las mujeres deben ver. Es decir, va a ser muy importante que también las mujeres lo vean, para que después a lo mejor a su esposo, a su amigo, a su novio le digan, oye, fíjate que escuché en el programa que pues como que el trajecito verde botella que te estás llevando a la oficina como que no va, ¿no? Entonces a lo mejor te hace falta un cambio, refrescar tu imagen, cuidar tu barba, tantas cosas que vamos a ver en esta cuestión de imagen personal para el hombre, ¿no? Si de repente también hay dudas de cómo iniciar tu negocio, como bien lo decían hace rato de los comportamientos, etcétera, vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, un programa para hombres que todas las mujeres deben ver. Muy bien. Un programa para hombres. ¿Qué opinas, Dimitri? Excelente, hace falta eso. Todas las mujeres las invitamos a que sigan a partir del próximo jueves en punto de las 20 horas por Innovando Medios TV a José Miguel Debo en un programa para hombres que todas las mujeres deben de ver. Así es. ¿Listo? Así es. Amigos, damos las gracias y que tengan una placentera tarde, un excelente jueves. Dimitri, ¿algo que le quieras comentar a nuestros amigos en redes sociales? Nada, gracias, agradecerles su asistencia, su anuencia para ver esta transmisión. Yo quisiera dejar abierta la parte de todas las preguntas que hicieron que no se pudieron resolver, que las puedan mandar por correo, que nos llamen. Yo me comprometo aquí con Alejandro que todas las personas que tuviesen el interés de resolver alguna situación como esta, pudiesen asistir a mi oficina o incluso hacer algún foro aquí en donde podamos aterrizar esas preguntas. Y además de todo, yo proponer que en caso de que quieran asistir a mi oficina, sin ningún costo por el simple hecho de ser audiencia de este programa, les vamos a atender todas sus dudas y vamos a estar con mucha paciencia explicándoles qué es el mejor camino que desde nuestro punto de vista deberían de seguir. Bien, ya escucharon a nuestro invitado Dimitri, ya escucharon a José Miguel Debo y claro que sí, con la ley en la mano, en breve les anunciará, vamos a abrir un foro gratuito presencial y a través de redes sociales. Les avisaremos qué fecha será para todas esas dudas que ustedes tienen y también a ti que más adelante vas a poder
ver de nueva cuenta o que por primera vez verás este programa y te sea interesante, dale like y estate pendiente de que habrá un foro abierto de manera gratuita para que nuestro invitado Dimitri, José Miguel Debo y un servidor puedan aclarar tus dudas en todos los aspectos y sentidos respecto de la propiedad de tu inmueble. Por lo pronto te damos las gracias y hasta la próxima de una nueva emisión más de Con la Ley en la Mano Oficial. Dimitri, hasta que luego. tengas un excelente Muchísimas tarde. gracias. Miguel, Señores, gracias. echarle ganas en el Claro siguiente que sí. programa. Hasta luego. Claro que sí. Claro que sí. Hasta pronto. Ahí estamos. Listo. Te invitamos a que sigas nuestro programa a través de las redes sociales. Con la Ley en la Mano Oficial. Te invitamos a que sigas nuestro programa a través de las redes sociales. Con la Ley en la Mano Oficial.